Buenas noches nuevamente, hermanos. Gracias por su paciencia. Tuvimos problemas. Déjeme hacer un cambio aquí. Vamos a compartir la presentación, solo que de otra manera, ya no de la misma como la tenemos. Déjeme ver ahora. Sí, una última vez. Vamos a probar si permite presentar. Y no, no permitió presentar. Entonces, lo voy a tener aquí y listo. Sí, aquí vamos bien. Bueno, mis queridos hermanos, gracias. Les decía que estamos en el tema especial de la vida del Señor Jesús en los cuatro evangelios y estamos estudiando el nacimiento del Señor Jesús. Les dije que esta es la bibliografía que estamos usando, pues tengo de otros libros que olvidé ponerlos ahora. Este es el QR para las personas que no lo ven en la comunidad de Zoom. Este es el enfoque de la enseñanza, hermanos, en esta noche. Y el enfoque es que la llegada del Señor Jesús al mundo y al corazón de las personas es motivo de gran gozo. Y el versículo principal, hermanos, es Lucas 2:11, que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y vamos a estudiar el nacimiento del Señor Jesús. Lo vamos a leer en Lucas 2 del 1 al 7, que dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Terminemos de leer en Lucas, que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Eso lo acabamos de leer, hermanos. En, Esto lo estamos leyendo en Lucas, y ahora lo vamos a leer en Mateo. Mateo 2 del 1 al 12 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Esto es importante, hermanos, porque a las personas que les preguntaron, que fueron los sacerdotes y los escribas, sí sabían dónde iba a nacer el Señor Jesús. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea,
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Quiero que sepan, hermanos, aquí lo menciono, ellos llegaron 2 años, ellos llegaron 2 años después de que el Señor Jesús había nacido. Ahora se los explico. Y enviándolos a Belén, dijo, id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos ya no lo encontraron obviamente en el pesebre, hermanos. En el versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Y al entrar en la casa, ven que ya no estaba en el establo, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Luego vemos en otros pasajes que Herodes manda matar a los niños de 2 años para abajo. Si mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, es porque ese es el cálculo de la edad que ya debería tener el Señor Jesús, de 2 años para abajo. Vamos con lo siguiente. Vamos a ir viéndolo ya en detalle. Leímos los dos pasajes, el mismo pasaje en dos evangelios. Vamos a estudiar algunas cosas, hermanos, que podemos ver aquí. Vamos a ver qué es eso que dice en Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Yo les anoté aquí en nuestro país que es empadronarse, hermanos. O sea, aquí también nos empadronamos. ¿Se recuerdan que desde la primera enseñanza yo les conté a ustedes que muchas de las leyes que nosotros tenemos todavía vienen de las leyes romanas? Muchas han sido copias. Tal vez le copiamos a Estados Unidos, pero Estados Unidos había copiado. Bueno, era copia de copia de copia, pero gracias al Señor, hasta aquí han llegado muchas de las leyes. Y una de esas es el empadronamiento. Quiero que sepan que en los tiempos del Señor Jesús, el propósito del empadronamiento, hermanos, era para cobrar impuestos y para reclutar personal para el ejército. En el caso de los judíos, eso no contaba porque por religión ellos no iban a ir a pelear ninguna batalla que fuera de Roma, pero sí contaba para los impuestos. Pero en términos generales, este Augusto César estaba haciendo el empadronamiento porque quería saber con cuánta gente contaba. En nuestro país dice que es empadronarse, y aquí está la explicación. Dice, empadronarse es inscribirse en el registro de ciudadanos para poder ejercer tus derechos cívicos y políticos. Así es en nuestro país, es para actualizar nuestros datos, para saber quiénes son las personas que van a emitir un voto. Nosotros en Guatemala lo hacemos cada 4 años, que tenemos que elegir nuevas autoridades. Versículo 2 dice, el empadronamiento se hace solo una vez, es completamente gratuito y seguro. Es solo una vez. Si le queda bien, ya no necesita. Si se cambia de domicilio y no quiere ir a hacer su votación lejos de su casa, tiene que volverse a empadronar cuando sea cerca de las elecciones. Eso es básicamente. Esto que es bien importante y por eso sí quería poner en la presentación porque necesito que vean porque hay gráficas. ¿De dónde a dónde viajaron José y María, María y José, ¿de dónde a dónde viajaron? Quiero que vean aquí, por favor, en Lucas 2:4. En Lucas 2:4 dice, déjenme ver si todavía estoy a punto de cambiar el rojo. Sí, estoy a punto de cambiar el rojo. Dice en Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, del rey David. Hermanos, aquí queda Galilea y aquí en donde está la flechita queda Nazaret. Ellos caminaron hasta Judea a Belén. Este fue el trayecto que ellos hicieron, hermanos. En el mapa no, pues no tenemos la proporción en distancia, pero quiero que sepan, investigándolo en los libros que les presenté y en otros libros, son 120 kilómetros, 120 kilómetros
En esa época era bastante lejos, hermanos. También encontré que montado en burrito son 3 días de camino. 3 días de camino les llevó a ellos para llegar. Bueno, no sé si exactamente José también tenía un burrito o él era el que iba a pie y a ella era la que la llevaba montado en el animal. Pero en promedio, hermanos, son 3 días de camino. Hay algo que luego vamos a ver de la actitud de María, que es bien importante que nosotros lo veamos. Pero se los adelanto, ella no se rehusó para ir a un censo. No, no empezó, no, yo no voy, estoy indispuesta. ¿Qué le pasa? Yo ahorita estoy por dar a luz. Y si estando allá llega el tiempo del alumbramiento, nosotros no vemos que en ningún momento ella se opuso o ella puso algún obstáculo o ella puso alguna excusa. No, ella obedientemente con su esposo José se fueron a empadronar a 3 días de camino en animal. Esta es una de las cosas importantes, hermanos, que le dije que le íbamos a ver, que estaba envuelto en pañales. Lucas 2:12 dice esto. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La doctora Hicks tiene una enseñanza preciosísima de los pañales del Señor Jesús, pero es algo que desafortunadamente yo no entiendo y no me gusta repetir algo que yo no comprendo. Pero lo que sí comprendo es lo que les voy a explicar ahora. Habla de los pañales y era la señal, porque era una señal la que les está dando, la señal de que iba a estar en pañales y en un pesebre. ¿Qué representan los pañales? La señal de su humanidad. Hermanos, el Señor Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y lo demuestra, hermanos, porque en su nacimiento hubo necesidad de pañales. Dice, la señal de su humanidad, el Señor Jesús tuvo hambre, es una necesidad de un ser humano, tuvo frío, padeció todas las necesidades físicas. Por eso es que a él lo encontraron envuelto en pañales. Lo que leí que la envoltura en pañales y encontré una fotografía no solamente era alrededor de la mitad de su cuerpo, no. Los pañales era totalmente envuelto, porque en esa época la costumbre era envolverlos en tiras, esos eran los pañales, pero era precisamente como para que no perdieran su forma. Por eso es que los pañales no eran como los pañales que nosotros conocemos el día de hoy, no, era todo el cuerpo con pañal, hasta en su cabecita le tenía que poner. Por eso me alegré cuando encontré una fotografía según la descripción de los historiadores de cómo eran los pañales en esa época. Pero la señal de su humanidad, hermanos, es que Jesús también necesitó de pañales como todo ser humano. Pero número dos está la señal de su humildad. Aparte la señal de su humanidad y aparte la señal de su humildad. Dice, todo bebé ordinario, ay, perdón, me comí una ahí, perdón, todo bebé ordinario era envuelto en pañales. Un bebé hijo de ricos era envuelto en un manto púrpura. Hermanos, aquí ya no solo está hablando de la humanidad del Señor Jesús, sino está hablando de su humildad. Hermanos, el Señor Jesús tan humilde que fue envuelto en tiras, en pañales. Y saben que cuando falleció también fue envuelto en tiras, de la misma manera como nació, de la misma manera fue envuelto cuando él murió. Pero esa es la señal de su humanidad y la señal de su humildad. Por eso dijo, esa será la señal de los pañales. El pesebre, hermanos. Miren, esta es otra señal preciosa. La señal de los pañales, pues si todos los bebés que no eran hijos de gente rica estaban envueltos en pañales, pues como que tal vez no debería ser la única señal, porque esa, digamos, muchos niños que hubieran nacido en esa misma fecha iban a tener pañales también. Pero lo del pesebre únicamente se aplica al Señor Jesús. En Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto también es importante que lo veamos. Hermanos, al pesebre lo que hacía es que aquí estaba la comida para los animales en el establo. Ahí era donde estaba la comida. Y hermanos, el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ven que hay sucesos que se van complementando con la palabra del Señor, porque
Sí, él fue puesto en un pesebre, un acto más de humildad todavía. En breve les termino de explicar. Y no era para que se lo comieran los animales, no, era una figura de que el Señor Jesús es nuestro sustento, el Señor Jesús es nuestro alimento. Hermanos, la palabra del Señor cuando la leemos es teoría, pero cuando la practicamos, la palabra del Señor se convierte en un pan para nosotros. Cuando la ponemos por obra, esa es la palabra que entra a nuestro ser y nos fortalece. Él es el pan. En Juan 6:8 dice, yo soy el pan de vida. Así es que, hermanos, nació en el establo número uno, como figura de que Él es el pan que descendió del cielo. Así dice la Biblia. En el Antiguo Testamento descendía el maná. Aquí es el pan que descendió del cielo. Pero otra cosa, hermanos, es que este pesebre es figura de nuestro corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón por naturaleza? Nuestro corazón por naturaleza está sucio. Y el Señor hizo un espacio para nacer en nuestro corazón. Hermanos, así es el crecimiento. El Señor Jesús nace en nuestro viejo corazón y todo alrededor está sucio. Y Él implanta una semillita y esa semillita tiene que ir creciendo. Esa semillita es el nuevo hombre. El viejo corazón es nuestro hombre carnal y el nuevo corazón es el Señor Jesucristo dentro de nosotros. El viejo hombre, le vamos a poner aquí, el viejo hombre, hermanos, ese viejo hombre convertido es el que llega a ser la esposa del Cordero. Y el nuevo hombre, ese es el Señor Jesús en nosotros. El novio, el esposo, Señor Jesús. Por eso dentro de nuestro viejo corazón, en el pesebre sucio, donde comen los animales, ¿se imaginan qué tan mal oliente debía estar ese lugar? ¿Qué tan sucio iba a estar un establo, hermanos, sobre todo en esa época? Y en un lugar sucio fue que nació el Señor Jesús. Eso es figura de nuestro corazón sucio, pervertido, no solo sucio por cosas físicas como el polvo, no, sucio por la corrupción que hay, sucio por los homicidios, los hurtos, las avaricias, las mentiras, todo eso malo es la suciedad y eso es lo que representaba el pesebre. Nuestro corazón sucio y en nuestro sucio corazón es que el Señor Jesús decidió venir a nacer y a morar. Ahí es donde empieza el milagro de vida. Por eso esta era una señal importante, además de la de los pañales, era la del pesebre, hermanos. Allí nació el Señor Jesús. Les voy a dar la fecha posible, ahora les voy a dar posible, el año posible en el que nació el Señor Jesús. Aquí les puse información. Eso no está en ninguno de los libros que les anoté, lo encontré en otros textos, con permiso. Se los encontré en otros textos, se los leo ahora. El Señor Jesús nació antes de la muerte de Herodes. Pues lo acabamos de ver, Herodes estaba vivo. Mateo 2:1 dice, en día del rey Herodes. Y les estoy anotando aquí, hermanos, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, según nuestro calendario, pero realmente no pudo morir antes de Cristo porque él estaba vivo. Realmente él murió después de Cristo. Yo ahora les explico que nuestro calendario está malo. Tenemos nuestro calendario gregoriano. Nuestro calendario gregoriano está corrido. Hubo un error cuando retrocedieron a encontrarlo. Pero ya en la fecha que es, en nuestro calendario, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, dice. Y no es en el antes de Cristo, pero este es en el calendario gregoriano, en el que tenemos, por eso tenemos que hacer ajustes. Tenemos que estudiar en el calendario gregoriano para encontrar el posible año. Herodes dice murió en el año 4 antes de Cristo, según Josefo. O sea que Jesús nació antes del año 4. Se supone que el nacimiento de Señor Jesús y a partir de ahí empezaba el conteo y eso fue donde se equivocaron. Segundo punto. Cuando empezó su ministerio, en Lucas 3:23, dice que Jesús tenía 30 años. Cuando fue bautizado, ¿lo recuerdan? Él empezó su ministerio de 30 años y su ministerio duró 3 años y medio. Entonces, Lucas 3:1 dice que esto fue en el año 15 de Tiberio César. Eso fue en el año 28 o 29 después de Cristo. Si tenía 30 años en el 29, entonces él nació, según esto,
el Señor nació en el 6, entre el 6 y el 4, ya para que vayamos ubicándonos un poquito. Aquí viene la explicación de por qué tenemos mal nuestro calendario. Tenemos mal el año del calendario gregoriano que tenemos, que nos rige a nosotros. Para que sepan, los judíos son regidos por otro calendario, ellos van en otro calendario, nosotros vamos en el gregoriano. Tenemos mal el año porque en el siglo IV, un monje llamado Dionisio el Exiguo calculó mal el calendario. Se equivocó por 4 o 6 años al poner el año 1. Él quería determinar cuándo nació Jesús y dijo, ese es el año 1. Pero por error se equivocó por 4 años. 4 años para adelante, obviamente. Así que el año más probable del nacimiento del Señor Jesús es entre el 6 y el 4. Ya vamos a ver, porque estamos estudiando esto. Entonces, ya llegamos al año. Ahora nos toca ver el mes. El día está imposible, hermanos. El mes, vamos a ver el posible mes. Posible mes. Leamos aquí. Lucas 2.8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto es importante. En Belén, en diciembre, es invierno. Llueve y hace frío. Los pastores no sacaban ovejas de noche en esa época. Lo hacían entre marzo y noviembre. Así es que, hermanos, ya desde ahí el Señor Jesús no pudo nacer en diciembre, porque leímos en Lucas 2.8 que los pastores estaban velando y no pueden sacar a sus rebaños en diciembre porque llueve, hace frío. Punto número 2. Y se lo estoy dejando por escrito para que ustedes lo puedan repasar. Hay dos pistas fuertes, son importantes. El servicio de Zacarías. Lucas 1 dice que Zacarías era de la clase de Abías. Se recuerdan que lo estudiamos la semana pasada. Y primero de Crónicas 24:10 dice que esa clase servía en el templo la octava semana del año judío. Eso era a finales de mayo. Si no estuvieron en la clase la semana pasada, la pueden repasar. Y dice entonces en el punto 3, el ángel se le aparece ahí a Zacarías. Elizabeth concibe más o menos en junio y María concibe 6 meses después. Eso está en Lucas 1:26. Eso quiere decir que María probablemente concibió en diciembre. Y si Jesús nació 9 meses después, entonces tuvo que ser más o menos entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. Miren esta parte. Punto 4. Esto hace sentido. La fiesta de los tabernáculos, están en Juan 1:14, dice, el verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó. El pastor Carlos ha dicho tabernaculió, pero aquí dice tabernaculizó, es más lo mismo, que habitó entre nosotros o tabernaculizó entre nosotros. La palabra habitó es skeno, que significa poner el tabernáculo. Esto es importante, hermanos. La fiesta de los tabernáculos cae en septiembre o en octubre. En septiembre y en octubre cae la fiesta de los tabernáculos. Muchos estudiosos creen que Jesús nació durante esa fiesta para cumplir el simbolismo. El Señor ha cumplido las fiestas judías, entonces para cumplir el simbolismo de que Dios está habitando con su pueblo. Así es que, queridos hermanos, lo más probable es que el Señor Jesús nació en septiembre o en octubre. Aquí estamos nosotros viendo el nacimiento de Juan el Bautista en el cuadro de la izquierda. Y nosotros estamos viendo que posiblemente en este mes que agarra octubre y septiembre es el nacimiento del Señor Jesús, porque esa es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el año, hermanos, probablemente fue entre el año 6 y 4 ya en nuestro calendario gregoriano, y los meses probablemente fueron en septiembre y en octubre. Ahora, ¿por qué se los menciono ahora con el nacimiento del Señor Jesús? Esto es importante que lo definamos, hermanos, porque yo he visto muchos conflictos en las iglesias con relación a la celebración de la Navidad.
Veamos lo que dice la Biblia y rijámonos con lo que dice la Biblia. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre el nacimiento del Señor Jesús? Aquí viene la primera, que es una razón teológica. Quiero que lo vean conmigo, por favor. Los judíos tenían una tradición. Oigan, los judíos eran los que tenían una tradición. La tradición que ellos tenían y pensaban era que los grandes profetas, no todos, sino los grandes profetas, ahí incluyen al Señor Jesús, morían el mismo día de su concepción. Ellos por alguna razón, los judíos por alguna razón, tenían esa creencia, que todos los grandes profetas morían el día de su concepción. Los primeros cristianos calcularon que Jesús murió el 25 de marzo, ¿verdad? En Semana Santa. Saben que nuestra Semana Santa, hermanos, es una fiesta, es la única fiesta que tenemos que no es una fiesta de sol, es una fiesta de luna, es una fiesta lunar. Por eso es que nuestra Semana Santa, si no se habían fijado, no cae en la misma fecha todos los años, se mueve, porque es de acuerdo a un calendario lunar, es la única. Y de hecho, esa fiesta nosotros sí se la tenemos copiada a los judíos. Ellos también mueven su fiesta de la Pascua. Todas las fiestas de los judíos son fiestas lunares, tienen que ver con la posición de la luna. Y la única que nosotros tenemos en nuestro calendario gregoriano es la Semana Santa. Por eso nuestra Semana Santa se mueve y coincide, si ustedes notan, coincide con la Pascua de ellos. Entonces, en el punto 2 dice, los primeros cristianos calcularon que Jesús murió el 25 de marzo, la Pascua judía. Punto 3, si murió el 25 de marzo, concibieron que fue concebido el 25 de marzo también, porque ellos tenían la creencia de que muere el día que concibió. Entonces, si él murió el 25 de marzo, por lógica, pero la lógica de ellos, obviamente, la lógica de ellos es que entonces él fue concebido el 25 de marzo. Entonces, usted dice 25 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Exacto, para que sepan que no fue la Iglesia Católica la que impuso por primera vez la posible fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. La historia lo cuenta, pero yo estoy llegando a materiales más antiguos y más profundos y cuentan que los judíos tenían esta costumbre. Así es que antes de que Constantino pusiera la fecha, ya habían algunos judíos que consideraban que era el 25 de diciembre, era ya desde por esta conclusión que ellos tienen, que pensaban que los grandes profetas morían el mismo día de su concepción. Entonces, para estos judíos, el 25 de diciembre era el nacimiento del Señor Jesús. Les anoto aquí. Tertuliano e Hipólito, año 200 después de Cristo, ya mencionaban el 25 de marzo como la fecha de la crucifixión y concepción. Entonces, como ellos decían, el 25 de marzo, contaron 9 meses y llegaban al 25 de diciembre. Aquí les anoto, el 25 de diciembre salió de ahí, no de las fiestas paganas, para que miren ustedes que es todavía antes de Constantino. Nos vamos a la segunda razón. Esta es la razón católica. Esta sí es la de Constantino. Constantino fue un emperador que supuestamente se convirtió al cristianismo. Hasta el momento no sabemos qué tanta conversión tuvo él, pero se cree que él iba a la guerra y tuvo una visión y vio en la visión una cruz y que en letras en latín, creo que sí, latín era, que decía, en este símbolo vencerás. Entonces él mandó a ponerle a todos los escudos una cruz y venció. Entonces él ahí es donde dicen que tuvo una conversión al cristianismo. Y a partir de ahí él proclamó que el cristianismo era la religión oficial. Todavía no se llamaba catolicismo, sino se llamaba cristianismo. Era la religión oficial. Y todas las religiones paganas se tenían que morir los sacerdotes y sus seguidores. O eran cristianos o se morían. Pero las religiones paganas, eso está en la historia, les puedo enviar voy a buscar un libro si todavía lo tengo en PDF donde explica toda la historia de la Iglesia Católica. Resulta que las religiones paganas no querían morir, los sacerdotes no querían morir. Entonces se les ocurrió una buena idea, entre comillas, y era cristianizar sus religiones.
Por ejemplo, había una religión que adoraba al dios Apolos. Y Apolos, lo, lo, lo- la escultura de Apolos era un hombre con un gallo y un manojo con llaves. Y entonces lo que se les ocurrió es buscar a un personaje bíblico que tuviera relación con un gallo y con un manojo con llaves. ¿A quién creen que se les ocurrió? A Pedro, porque el gallo cantó 3 veces y porque el Señor le dijo, a ti te daré las llaves. Entonces hicieron la relación y dijeron que el dios Apolos era Pedro. Entonces de ahí nacieron las imágenes mezcladas con el cristianismo. Por ejemplo, había una cultura que adoraba a la mujer de la fertilidad. Para que una mujer se sepa que es fértil es porque tiene un bebé. Si no tiene bebé, no es una mujer fértil. Entonces, ellos adoraban a una diosa que tenía en sus brazos a un bebé. Creo que era Semiramis, y bueno, ha tenido muchos nombres a diferencia de las culturas, pero siempre es la misma diosa de la fertilidad. Entonces, era una mujer que tenía un bebé en sus brazos, y cuando buscaron a qué personaje de la Biblia se parecía para seguirla adorando y que Constantino no los mandara a matar, ¿a quién se les ocurre a ustedes que ellos pensaron que podía ser? Pues sí, a María, la mamá del Señor Jesús, la madre del Señor Jesús. Entonces de ahí salió la imagen, pero estaban adorando a sus ídolos paganos. Lo que hicieron con Constantino fue que se cristianizaron, si le podemos decir así, le llaman sincretismo. Todas las religiones se juntaron en una sola y de ahí salió el nombre católico o catolicismo. ¿Saben qué significa la palabra católico o católica? Significa universal. Eso significa la palabra católico o católica, universal. Entonces fue la religión universal. Allí fue donde adquirió ese nombre de católico, porque al principio eran cristianos, no se conocía de ninguna manera. Pero ven, ahora les explico en el punto 2 la razón católica, pero ya les adelanté algo. Dice, ¿cuál era la razón de ellos? Reemplazar las fiestas paganas, lo que les acabo de mencionar, cristianizando todos los eventos y todos los personajes bíblicos. Todos los personajes bíblicos los cristianizaron. Todas las religiones que tenían a sus ídolos. Por ejemplo, Dagón, no sé si lo ven en la Biblia. ¿Saben cómo se representaba el dios Dagón? El dios Dagón se representaba por un pez, porque esta cultura adoraba a los peces, porque cuando los peces ponían huevitos, ponían muchos huevitos. Entonces ellos adoraban la vida, porque decían que los peces eran muy fértiles y en los peces había vida. Por eso ustedes ven que la máxima autoridad de la Iglesia Católica, lo tengo que decir porque la verdad, él usa una mitra, él usa un como sombrerito. Si lo miran de lado, realmente tiene la parte de adelante es más alta, la parte de atrás, perdón, es más alta que la parte de adelante. Realmente esa mitra es la boca del pez que el sacerdote de Dagón se ponía cada vez que ministraba algún servicio. Se disfrazaba de pez, dejaba su cola por fuera y se ponía una mitra simulando la boca del pez, la boca abierta. De ahí viene. Y ahí me cansaría de contarles de dónde viene cada cosa. Las culturas generalmente adoran donde creen que está la vida. Hay culturas que adoraban al dios sol, porque creen que cuando sale el sol trae vida. Tengo que decirlo, desafortunadamente también hay una cultura que adoraba a, ¿cómo le digo? A el órgano sexual masculino. Adoraban porque creían que ahí estaba la vida. Saben que de ahí viene la adoración del obelisco. Si ustedes lo buscan en la bibliografía cristiana, eso es lo que representan los obeliscos. Y por eso ven que en la Santa Ciudad, en el centro, en el parque, hay un obelisco, porque ahí fue donde se mezclaron todas las culturas paganas y a todos sus ídolos los cristianizaron. Así es que de nuevo, les leo aquí, en el punto 2 dice, ¿cuál era la razón católica universal? Reemplazar las fiestas paganas cristianizándolas. Todos los eventos y personajes bíblicos los cristianizaron también. En el siglo IV, Roma celebraba el 25 de diciembre el Dies Natalis Solis Invicti, que significa nacimiento del sol invicto. Esta era una super hiper mega fiesta.
Y esta fiesta era más importante que la del nacimiento del Señor Jesús. Ya les voy a mencionar cuando celebraba la iglesia, se quedó celebrando la fiesta del Señor Jesús en diferentes fechas. Pero esta fiesta le ganaba. Entonces dijeron, no, no es posible que esta fiesta nos gane. Entonces, lo que podían hacer para contrarrestar es que la unieron para que entonces la absorbiera y ya no están entonces celebrando el nacimiento del sol invicto, sino están celebrando el nacimiento del Señor Jesús. Aquí les puse que el 25 de diciembre era el solsticio, cuando los días empiezan a alargarse. Aquí les anoté Constantino, que fue el emperador romano, que se supone que se volvió cristiano. Constantino legalizó el cristianismo en el 313 después de Cristo. Ven que aquí es Constantino en el 313, pero los judíos que les mencioné había sido en el año 200, o sea que fue antes. Lo judío fue antes. Casualmente coincidió que fue el 25, aunque ustedes saben que no hay casualidad, fue el 25 de diciembre también. Vamos con la siguiente. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? Les doy la razón práctica católica. O sea, aquí les di una razón, pero esta es la razón definitiva. Punto uno, unificar la celebración. Antes del siglo IV, cada región celebraba el nacimiento de Jesús en fechas distintas. Aquí se los estoy poniendo. Unas lo celebraban 6 de enero, otras 28 de marzo, otras 19 de abril, otras 20 de mayo. Habían diferentes fechas. El Papa Julio I, en el año 350 después de Cristo, fijó el 25 de diciembre para que toda la iglesia occidental, para poner orden, o sea, ya la unificaron, ya no van a haber diferentes fechas. Quiero que noten esto. La iglesia oriental se quedó con el 6 de enero, celebrando la Epifanía. Si usted lo busca en el calendario, existe. ¿Qué significa la palabra epifanía? La aparición o hacerse visible. Eso significa epifanía. O sea, siguieron celebrando el nacimiento del Señor Jesús el 6 de enero, porque el 6 de enero el Señor Jesús se apareció o se hizo visible. Entonces eso es epifanía y siguieron celebrándolo. Pero otros que sí adoptaron el 25 de diciembre para no perder el 6. De ahí se quedó la celebración del Día de Reyes que existe en algunos países el 6 de enero, porque venía de esa misma fiesta, para que ustedes puedan entender. Ahora, aquí hay una alegoría muy bonita, yo necesito contárselas. Les estoy explicando, el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, el Señor Jesús, el 25 es... Ahora realmente fue como una imposición de la Iglesia Católica, pero había empezado con unos judíos también. Esta es la parte que necesito explicarles de la alegoría, pero es una alegoría que sirve. Dice, el 25 de diciembre es como el aniversario de bodas religioso versus el día de la boda civil. Quiero que noten esto. Mire, está la boda religiosa y está la boda civil. Aquí en Guatemala han cambiado un poco las leyes, pero cuando yo me casé, y algunos que son de mi edad se recordarán, uno se casaba 8 días antes por lo civil u 8 días después por lo religioso. Me caso el 7 de abril por lo civil y el 14 de abril por lo religioso. ¿Qué fecha es la que yo me quedo celebrando como mi boda? ¿La civil o la religiosa? La religiosa. Aunque yo me casé por lo civil una semana antes. Y hay gente que se casó un mes antes. Y hay gente que, por ejemplo, tenía que tramitar la ciudadanía estadounidense. Y hay gente que yo sabía se casaron 3 meses antes por lo civil, 6 meses antes por lo civil, para empezar con los trámites. Pero la religiosa es la que celebramos. Se dan cuenta que también tenemos dos fechas. O sea, es una alegoría. Tal vez puede servir de algo, tal vez no. Punto 2. Celebramos la fecha, nosotros celebramos la fecha de la boda religiosa. Yo cuando me recuerdo, celebro la boda religiosa, aunque nos casamos en otra fecha por la ley de nuestro país. Apartamos esa fecha para recordar y agradecer a Dios. Yo ese día agradezco la vida de mi esposa, la vida de mi familia, y le agradezco al Señor por su bondad, porque la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien de Dios. Entonces le agradezco al Señor en ese día. Pero no lo hago cuando me casé por lo civil, lo hago cuando me casé por lo religioso. Pero una semana antes yo ya era esposo de Flori. ¿Se dan cuenta? Aquí viene esto, y con esto quiero terminar, de lo del 25. Lo importante no es el día, es el hecho.
Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos, el día realmente no tiene importancia, el día de su nacimiento no tiene importancia. Pero necesito terminar de explicarles esto, siempre porque se celebra el 25. Lea por favor lo que dice Romanos 14 del 5 al 6. Note esto, porque hay gente que dice, mire, pero entonces sí se puede celebrar o no se puede celebrar. Por favor, vámonos a la Biblia. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, hay dos puntos. Cada uno hace diferencia entre día y día. Esa es la primera postura. Otro juzga iguales todos los días. Hay dos posturas. Notan, hay dos posturas. Para uno, no, cada día es diferente. Para otro, todos los días son iguales. Entonces dice, está subrayado en amarillo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, mire, cuando hablan de, mire, y ustedes comen tamal en Navidad, y ustedes comen fiambre en Navidad, en noviembre, hasta se me olvidaron las fechas. Pues mire, lo que le quiero contar es, ¿qué dice aquí? Aún con el comer, aprovecho. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? No nos deberíamos de pelear por esas cosas. Pero yo veo grandes pleitos en las iglesias. Estas iglesias van al infierno porque celebran la Navidad. Y los que la celebran, estos van al infierno porque no celebran la Navidad. Y uno dice, ay no, no, ¿qué dice la Biblia? Y miren, hermanos, uno tiene que ser congruente. Yo trabajé con una persona, con todo respeto lo digo, pero me sorprendió. Yo trabajé con una persona cristiana. Cada vez que íbamos en diciembre, me tenía que empezar a pelear porque en la iglesia de nosotros sí celebramos la Navidad. Y él siempre me golpeaba que la Navidad, que la Navidad, que la Navidad. Ya yo qué le digo y le digo, mire, le saco este versículo, pero no entendía. La última vez que me tocó el tema, me recuerdo que se me ocurrió decirle a la persona, perdone, le digo, ¿usted no celebra la Navidad? No, porque es pecado. Pero usted recibe aguinaldo a fin de año por la Navidad. Recibe canasta navideña por la Navidad. ¿Sabe qué? Le dije, no celebre la Navidad, pero devuelva el aguinaldo que le dan y devuelva la canasta navideña. Entonces estoy de acuerdo en que usted no celebra la Navidad. Ay, me dijo, se quedó callado. De verdad que no lo miento, lo digo con temor delante del Señor. Creo que un año después que dejé de verlo porque yo salí de esa compañía, desafortunadamente, él fue aprendido y estaba traficando droga. Y yo digo, ay, pero me hacía lío porque yo celebraba la Navidad. Me hacía un escándalo y me mandaba al infierno porque yo celebraba la Navidad. Ah, pero no era malo traficar drogas. Y yo, ¿se dan cuenta? Hermanos, nos perdemos en esas cosas. Hay un refrán que dice, por estar cuidando las pulgas, se nos pasan los elefantes. Hermanos, seamos congruentes, veamos lo que dice la Escritura, pongámosle atención a nuestra entrega, a nuestro amor al Señor. Si celebra la Navidad, no juzgue al que no la celebra. Y si no la celebra, no juzgue al que la celebra. Dele gracias a Dios que conocemos a Dios. Esas no son cosas fundamentales para que nos perdamos. Deje que me lea esto. Dice, Dios no mandó celebrar el nacimiento de Jesús. No, hermanos, Dios no lo mandó celebrar. Estamos claros. No es obligatorio. No es obligatorio celebrarlo. Así es que si no lo celebra, bien por usted. Dice Primera de Corintios 23:26. Solo nos mandó recordar su muerte. Eso sí nos mandó recordar. Entonces le estamos dando el balance cristiano. Hermanos, la Biblia no dice que celebre la Navidad. Solo dice que recuerde la muerte del Señor Jesús. Punto 2. Dios tampoco lo prohibió. ¿Estamos claros? ¿O hay algún pasaje donde lo prohíbe? No, tampoco no lo prohibió. Y dice, si lo hacemos para el Señor, lo hacemos con gratitud, sin idolatrías, eso es libertad cristiana. El Señor nos da esa libertad. Aquí lo estamos viendo, aquí está el pasaje bíblico. Se los leí antes. Punto número 3. Lo malo sería mentir, decir que Jesús nació el 25.
Como dato histórico, eso es falso. Decir que Jesús nació el 25, eso es mentira. ¿Quiere ser verdadero? Entonces, punto 4. Lo verdadero sería decir, hoy, el 25, que está bien, lo celebramos el 25, hoy recordamos que un día nació el Salvador del mundo. Hoy recordamos que nació el Señor Jesús. No hoy, no, hoy lo recordamos. Como yo recuerdo el día que me casé, aunque mi boda religiosa fue una semana después de mi boda civil. Estamos en esto. Hermanos, hay cosas más importantes en las que no deberíamos ocuparnos y no en cosas como estas y estarnos peleando unos a otros. Pasemos a algo diferente. ¿A quiénes les fue revelado el nacimiento del Señor Jesús? A los pastores. Por favor, lean conmigo esto. Lucas 2 del 8 al 9 dice, había pastores en la misma región que velaban. Les anoté lo que significa la palabra velar. Miren qué lindo. ¿A quién se les revela? A los pastores, pero porque cumplen con dos requisitos. Velan y guardan. Velaban y guardaban. La palabra velaban dice no dormir para cuidar. Hermanos, el Señor a nosotros nos dice que si nos queremos ir en el arrebatamiento, tenemos que estar velando y orando, velando, no dormir para cuidar. Pues no dormir físicamente, eso es imposible. Se refiere a no dormir espiritualmente. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la Biblia. Se puede dormir uno espiritualmente, se puede acomodar. Yo la otra vez que les prediqué les decía, no es cómo empezamos lo importante, sino cómo vamos a terminar. Espiritualmente nos podemos dormir, no, tenemos que estar velando. Y la palabra guardaban significa aislarse para estar en guardia, aislarse para estar en guardia. O sea, tenemos que estar atentos, tenemos que estar en comunión, nos tenemos que aislar, nos tenemos que separar, separar del mundo. No, si nos quedamos en el mundo, nos vamos a contaminar y nos vamos a dormir. No, no, aislarse para estar en guardia. De nuevo dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvo gran temor. Hermanos, ¿cuál fue el requisito para que el Señor Jesús se les revelara a unos pastorcitos que estaban velando y guardaban? Eso es, velando y guardando. Ahora veamos a quienes más se les reveló, a los magos. Esto es importantísimo que lo veamos, con su permiso. Veamos esto, hermanos. Mateo 2 del 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no dice reyes magos, no, magos, ni dice tres. Asumen que eran tres porque por los regalos que le llevaron, pero no da ni da nombres. Melchor, Baltasar y Gaspar, no, no da nombres. No dice que eran tres y no dice que eran reyes, solo dice que eran magos. Note esto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, eso es importante que lo noten, su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Les voy a explicar por qué se le reveló Dios a esos magos que no eran judíos. Se le reveló a unos gentiles. Uno, conocían la profecía de Balaam dada 600 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Para que ustedes sepan, ¿cómo los magos sí podían saberlo? Bueno, que dice en Números 24:17. Esa es parte de la profecía de Balaam. Balaam dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Este era un profeta y está profetizando de la estrella de Jacob. Eso fue 600 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo lo saben unos magos de Oriente? Ah, eso lo saben por Daniel, el profeta Daniel. Seguimos con los magos. Punto 2. Tenían acceso a las profecías de Daniel 500 años antes. Balaam habló 600 años antes y Daniel apareció 100 años después. Entonces Daniel les enseñó a ellos lo que está escrito en la palabra del Señor, porque Números 24:17 es la palabra del Señor.
Entonces, ¿qué dice aquí? Tenían acceso a las profecías de Daniel 500 años antes. Noten, Daniel fue jefe de los sabios o magos de Babilonia. Lea conmigo Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel era el jefe de los magos. ¿De qué magos? Estos magos que llegaron a buscar a Jesús. De Daniel fue que aprendieron estos magos. Mire las profecías de Daniel. Daniel 7, 13, 14. Eso lo escribió Daniel. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, hablando de Jesús, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando del Señor Jesús. Él lo profetizó, está escrito en el libro de Daniel capítulo 7. Eso lo conocían los magos. Siguiente profecía. Daniel 9, 25, 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe, ya está hablando del Mesías, utilizó el nombre. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, eso es con su muerte. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, estas son profecías de Daniel que las conocían los magos. Daniel 2 del 44 al 45. Y en los días de estos reyes, noten esto importante, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste en el monte que fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, esa es la estatua que vio Nabucodonosor, que soñó. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Quiero que noten que la profecía habla de una piedra y que dice Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así es que, hermanos, estos magos fueron instruidos por Daniel 500 años antes. ¿Por qué Dios sí se les reveló a ellos? Porque aunque eran un pueblo gentil, estaban esperando el nacimiento del Señor Jesús por 500 años. Daniel les había enseñado que cuando naciera una estrella, y dice su estrella, no es cuando vieran la estrella, cualquier estrella, no, su estrella. Acuérdense que ellos eran magos, observadores de los astros. A ellos les había enseñado Daniel, de ahí viene. Pero lo importante que les quiero decir es, a los pastores se les reveló porque velaban y guardaban. ¿No creen que los magos estaban haciendo exactamente lo mismo, velando y aguardando? Tuvieron tanta fe. Esta gente que no era creyente, esta gente que no era el pueblo judío, tuvieron fe para estar esperando por 500 años cuando naciera una estrella nueva, la estrella del Mesías. Y le estuvieron esperando. Y cuando la estrella nació, entonces fueron a buscar para adorar. Ellos tuvieron más fe que los fariseos, tuvieron más fe que muchos de los judíos. Por eso se les reveló a ellos. Hermanos, nosotros debemos tener esa confianza. En breve vamos a ver algo de María también. Ahora, ¿por qué en Belén, hermanos? Razón profética. Dios lo prometió 700 años antes. Miqueas 5:2 lo dijo claro. Pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar enfrente de las familias de Judá,
De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya estaba profetizado. Noten, Dios escogió Belén con siglos de anticipación. Si Jesús hubiera nacido en Nazaret o en Jerusalén, no calificaría como el Mesías. Tenía que ser en Belén. Ahora les explico por qué. Punto 4. Los mismos sacerdotes sabían esto. Cuando Herodes preguntó dónde nacería Cristo, le citaron Miqueas 5:2 al instante. Eso está en Mateo 2 del 4 al 6. O sea, sabían que era Belén, ya estaba profetizado. La segunda razón es la razón histórica. Vean esto es importante. José y María vivían en Nazaret, eso lo vimos en Lucas 1:26. Oigan, humanamente no tenían razón para ir a Belén. Humanamente no, son 120 kilómetros. Pero Lucas 2 del 1 al 4 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Esto me importa que ustedes le pongan atención. Dios usó a un emperador romano para mover a José y a María 120 kilómetros, justo cuando María estaba a punto de dar a luz. Y aquí viene la segunda parte. César creyó que estaba contando su imperio, pero en realidad estaba cumpliendo Miqueas 5:2. Hermanos amados, Dios va a cumplir su palabra. La va a cumplir con gente cristiana y la va a cumplir con gente no cristiana. Aquí usó a un emperador romano, hizo caminar a María y a José 120 kilómetros para que se cumpliera lo que estaba en Miqueas. Pero me gusta el punto final. César creyó que estaba contando su imperio. En su mente, ese era su propósito. Él estaba cumpliendo un propósito más alto, porque la Biblia dice que sobre un alto siempre hay uno más alto todavía. Eso me ayuda a mí a saber que aunque alguien quisiera hacerme daño, solo está cumpliendo con los propósitos de Dios. Si alguien quiere hacerle daño a usted, y si Dios se lo permite, solo están cumpliendo los propósitos de Dios, lo están acercando más a Él. De nuevo, César creyó que estaba contando su imperio, pero en realidad estaba cumpliendo Miqueas 5:2. Eso es impresionante para mí. De nuevo, ¿por qué Belén? Veamos la razón simbólica. El significado de Belén. Dios no escoge lugares por casualidad, hermanos. Belén significa casa del pan, eso significa en hebreo, casa del pan. Jesús, el pan de vida, según Juan 6:35, que dice, yo soy el pan de vida, ¿de dónde más nacería el pan del cielo que en la casa del pan? Ciudad de David. Belén era la ciudad de David. Eso está en 1 Samuel 16:1. Jesús es el hijo de David, el rey prometido. Lucas 1:32. Tenía que nacer en el pueblo de su antepasado. Lugar de pastores. David era un pastor en Belén, ¿lo recuerdan? David era un pastor en Belén. Jesús nace ahí y lo primero que hace es llamarse el buen pastor. Eso está en Juan 10:11. Los primeros en adorarlo fueron pastores. Esa es la razón simbólica. Y 4. ¿Por qué no en Jerusalén o en un palacio? Porque el plan de Dios era humildad. Filipenses 2, del 6 al 7 dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nacer en un pesebre, en un lugar pequeño, mostró que vino para todos, no solo para la élite. Los sabios lo buscaron en el palacio, pero Dios lo puso en Belén. Los sabios que llegaron de Oriente. En resumen, Jesús nació en Belén porque Dios lo profetizó 700 años antes. Dios movió su censo para llevar a José y María allá. Belén significa casa del pan y es el pan de vida. Era la ciudad de David y Jesús es el rey del linaje de David. Nada fue por accidente. Cada detalle grita que Jesús es el Mesías prometido. Cada detalle en su vida está cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de los ángeles, del ángel a los pastores? Lucas 2, 10, 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra nuevas significa anunciar buenas noticias o evangelio, eso significa nuevas. Y dijo que iba a ser de gran gozo.
Gran gozo es alegría, deleite o calmo, estar tranquilo, pero con gozo y con deleite. Y eso es lo que el Señor hace cuando viene a nuestro corazón. Quiero que veamos qué significan las palabras Cristo, Mesías, Salvador y Señor. Cristo, la palabra Cristo significa ungido y Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido y Mesías. Cristo y Mesías es exactamente lo mismo. ¿Qué significa la palabra Salvador? Significa redentor. Eso lo vamos a ver en breve, redentor. Una cosa es que Jesús sea mi Salvador, mi Redentor, pero otra cosa es que sea mi Señor. ¿Qué significa mi Señor? Vean esto es importante. Hermanos, mi Señor significa supremo en autoridad. No hay más que Él. Él está sobre todo. También significa controlador, pero no de obsesivo, un controlador. No, controlador es que todo lo que sucede es por orden divina. Él controla todo, él supervisa todo. Él es el supremo controlador. Él es el que decide lo que va a pasar en su vida, le guste o no le guste, sea de placer o sea de dolor. Él controla todo lo que sucede. No hay nada que se escape de sus manos. Significa soberano, amo y dueño. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, sé mi Salvador, pero también sé mi Señor. Esto es importante que lo veamos. Hermanos, dice que María guardaba. ¿Qué guardaba María? Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón cuando llegaron los pastores. Ya en Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto es cuando, creo, si no estoy mal, cuando el Señor Jesús se pierde y lo encuentran en el templo. Pero dice, lo guardaba en su corazón, lo guardaba en su corazón. ¿Qué significa la palabra guardar entonces? Porque esa es una cualidad que deberíamos tener nosotros. La palabra guardar significa conservar mentalmente, eso es estar meditando. Significa recordar, significa obedecer, significa unirse. Cuando estoy meditando en la palabra del Señor, me estoy uniendo al Señor. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero la palabra también significa vigilar para ver el cumplimiento. Así es que como los pastores vigilaban, también María está vigilando, pero para ver el cumplimiento, está observando para ver el cumplimiento. Ella tiene fe de que se va a cumplir. Eso significa guardar en el corazón. Yo sé que lo que Dios dijo se va a cumplir, porque Dios no miente, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta y mienta. Así es que lo que el Señor dijo se va a cumplir. Les quiero hacer notar la actitud de María. Lucas 2 del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador en Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, una ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció estando ella ahí que se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, se los dije al principio y aquí está el pasaje donde se los estoy comprobando con la escritura. Debemos tener una mejor actitud. Por naturaleza somos negativos, por naturaleza solo vemos lo malo, nunca vemos el vaso medio lleno, sino que lo vemos medio vacío, lo que me falta, lo que no tengo, en vez de ver lo que sí tengo. María no puso excusas cuando le dijo José que se tenían que ir a empadronar. No dijo, ay, pero mira que estoy esperando bebé y en poco tiempo me va a tocar y si me adelanta, no, mejor no hagamos el viaje, no, yo mejor me quedo. Decirle al que hace el empadronamiento, dale mis datos, pero yo no puedo viajar. No, no puso excusas. Si María hubiera puesto excusas, no se hubiera cumplido la palabra del Señor, porque no hubiera nacido en Belén. ¿Se dan cuenta? Yo con esto lo que los quiero animar, hermanos, es a tener una mejor actitud. Pidámosle al Señor que renueve nuestro entendimiento. Pidámosle al Señor que renueve nuestra manera de pensar, que pensemos de manera de acuerdo a la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada, hermanos, no hay nada que no podamos hacer con Cristo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por muy difícil que lo veamos, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice la Biblia? Lo que venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. No ponga peros, no ponga excusas. ¿Usted sabe cómo dice la Biblia que es el siervo que hace solo lo que le piden? La Biblia le llama inútil si hace solo lo que le piden. Quiere ser útil, haga más. Por eso es que dicen, camine la milla extra. Eso es ser útil. Y con todo respeto, yo cuando hablo de eso digo, ¿y cuánta gente? Con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero hay gente que no llega ni a la categoría de siervo inútil, porque ni siquiera hacen lo que le piden. Todavía se quedan cortos, se quedan abajo de lo que les pidieron. Tengamos una mejor actitud, hermanos. Esto es hablando de la redención. Solo alguien sin pecado, que es el Señor Jesús, nos puede salvar al pecador. Primero de Juan 3, del 4 al 5 dice, todo el que comete pecado infringe la ley. Eso somos todos, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Buda, nadie cumple con el requisito de no ser un pecador. Si alguien tiene pecado, no nos puede redimir del pecado. Solo alguien limpio, y eso solo el Señor Jesucristo lo cumple. Solo el Señor Jesús es limpio y solo Él nos puede salvar. Quiero que vean este pasaje que ya lo hemos mencionado algunas veces, hablando de la redención. Levítico 25:25 habla de la redención. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará. La palabra rescatar es Gaal, que significa redimir lo que su hermano hubiera vendido. Digamos, el pastor Pedro Peña y su servidor somos hermanos de sangre. Yo soy su hermano menor, yo me veo en problemas económicos y tengo que vender mi herencia, mi terreno, mi casa. Y yo quisiera recuperarlo, pero no tengo el dinero. El único que puede redimir es comprar por segunda vez es el pastor Pedro Peña, que es mi hermano de sangre, en este caso hipotético. Entonces él dice, yo quiero comprar de nuevo la casa para mi hermano Eric para que, no para que tenga dónde vivir, porque fue la herencia que nos dejaron nuestros padres. Eric tuvo necesidad de venderla y yo la puedo comprar de vuelta. Hay un orden. El único que puede redimir es un pariente que sea cercano y obviamente que esté dispuesto a pagar el precio, porque puede ser que no esté dispuesto a pagar el precio y dice, qué pena, pues qué pena, mal, Eric usó mal el dinero, bueno, pues que se quede sin casa, podría pensar eso. En el caso de Ruth, aquí vamos a ver cómo hay una compra de una redención. Esto es con Booz, que quiere redimir a Ruth la Moabita, y un hombre que es un pariente cercano, que no tiene ni nombre, sino solo fulano. Les puse del versículo 4. Este Booz está hablando con el fulano en la puerta del pueblo. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres. Está hablando de una heredad, un terreno, en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, Gal, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Eso dijo el fulano. Pero no sabía que tenía que casarse con Ruth la Moabita. 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Porque estos hombres, el esposo de Ruth había muerto sin darle descendencia, había que redimir la ley del levirato. Entonces había que comprar un terreno, pero se tenía que casar. Cuando le dice que se tiene que casar, dice en el 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea, yo a Ruth no la quiero y vos lo que quería era a Ruth. Entonces viene el fulano y le dice, redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. Y había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. O sea, es una costumbre, hermanos. Pero si algo pasaba, dice, mire, yo aquí tengo el zapato. Yo tengo el zapato, quiere decir que hicimos un negocio, porque yo no le quité el zapato. Eso es importante porque quiero que vean esto. Estos son los requisitos, hermanos, para poder redimir. Le dije, número 1, ser pariente cercano. Número 2, estar dispuesto a pagar el precio. En Éxodo 3 del 4 al 5, vean esto.
Viendo Jehová que iba a ver, eso es Moisés, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La doctora Hicks, de ella aprendimos que Moisés nunca se quitó el calzado porque la Biblia no lo dice. Si leemos Josué 5:15 dice, lo mismo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. No solo es porque el lugar era santo, a Moisés Dios le está diciendo, Moisés, dame tu zapato porque tú no puedes redimir al pueblo de Israel. El que redime soy yo. Para que quede claro desde el principio que quien redime soy yo. Y Moisés no se lo dio. En el caso de Josué, Josué sí se lo dio. Pero ven, hermanos, ¿por qué Jesús se hizo un ser humano como nosotros? ¿Por qué no nos tiró una escalera, una cuerda, una soga, algo para poder subir al cielo? No, Él descendió y se hizo un ser humano como nosotros para ser un pariente cercano y estuvo dispuesto, hermanos, a pagar el precio. Yo les quiero dejar aquí la oración para ser salvos, se las quería mencionar. Hay gente que todavía me escribe y me pregunta, mire, ¿cómo puedo guiar a alguien a la salvación? Bueno, aquí le dejo yo una oración. Yo lo primero que incluyo en la oración, esta oración usted la puede modificar, hermanos, porque el hombre de la cruz lo dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero a mí me gusta esta oración porque siento que tiene contenido. Lo primero es, para que alguien sea salvo, es, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Es lo primero. Te pido perdón por todos mis pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Lo primero es el arrepentimiento. Punto 2. Confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por mis pecados, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de tu Padre. Cuando he hecho esta parte de la oración, en algunos casos, si alguien tiene algún demonio, ese es el momento donde se manifiesta, porque están confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Yo por eso le pongo este ingrediente, porque aprovecho, si tiene algún demonio y se manifiesta, este es el momento de orar. Punto número 3. Jesús, ven a mi corazón y sálvame y hazme una persona nueva. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, como lo aprendimos hoy. Sé el Señor, amo y dueño de mi vida. Te amo, Jesús, y amén. Para que les quede la oración ahí si ustedes quieren guiar a alguien más. Y ahora, hermanos, para finalizar, los invito a orar. Mi oración es, Jesús, gracias por salvarme con tu propia vida, porque no me salvó de otra forma más que ocupando mi lugar. Y dos, Señor, no solo sé mi Salvador, sino también sé mi Señor. O sea, le vamos a pedir al Señor. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por todo lo que pudimos estudiar el día de hoy en tu palabra. Ayúdanos a poderlo experimentar. En primer lugar, te damos gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, por haber pagado con tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estamos rendidos a ti. Somos tuyos y te pertenecemos. Y en segundo lugar, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero ahora queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas, sé el supremo controlador, sé el amo, sé el dueño de nuestras vidas, te pertenecemos a ti. Haz con nosotros como bien te parezca. Tú eres el amo y nosotros somos los esclavos. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Bendícenos, Señor Jesús, transformándonos y redimiéndonos de la paga del pecado y de la presencia del pecado en nuestro corazón. Sé nuestro amo y dueño. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo, por su paciencia.